Esa noche, las luces del salón brillaban como estrellas artificiales. Las copas tintineaban, los vestidos destellaban y la risa de la gente poderosa llenaba cada rincón de aquella mansión de mármol. Todo parecía perfecto, todo parecía intocable. Pero en una de esas mesas impecablemente decoradas ocurrió algo que nadie esperaba, algo que los presentes pensaron que pasaría desapercibido, algo que creyeron que podían hacer porque siempre habían podido hacerlo. Una mujer estaba sentada con elegancia, con su vestido color esmeralda anaranjado brillando bajo la luz cálida del salón. Tenía una sonrisa sutil en el rostro, el teléfono en la mano y toda la compostura del mundo. Y justo en ese momento, desde detrás de ella, una mano extendió una copa de champán y la vació directamente sobre su cabeza. El líquido cayó en cascada, las risas estallaron, y ella, Valentina Cruz, se quedó inmóvil por un segundo, solo un segundo, porque lo que vino después no fue llanto, no fue silencio, no fue rendición. Lo que vino después terminó con el nombre de esa familia en todos los titulares del país, y no de la manera que esperaban. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo sobre una noche. Es sobre lo que ocurre cuando alguien cruza la línea equivocada con la persona equivocada y el precio que se paga cuando el racismo se disfraza de privilegio. Valentina Cruz tenía 22 años cuando comenzó a trabajar en el sector financiero de Barcelona. No venía de una familia adinerada, no tenía padrinos poderosos, no tenía apellidos que abrieran puertas de manera automática. Lo que tenía era inteligencia, disciplina y una capacidad extraordinaria para leer números y anticipar movimientos en el mercado que dejaban a sus superiores sin palabras. Era afrodescendiente, hija de una enfermera colombiana y de músico de raíces senegalesas que había llegado a España décadas atrás con poco más que sus manos y sus sueños. Heredó de su madre la determinación silenciosa y de su padre la resistencia tranquila frente a los golpes que la vida reparte sin avisar. Desde pequeña supo que el mundo le pediría el doble de esfuerzo para recibir la mitad del reconocimiento, así que dio el triple. A los 22 años ya era analista junior en una firma de inversiones que manejaba cuentas de 8 cifras. A los 25 había ascendido 2 veces en menos tiempo del que sus compañeros tardaban en aprender el nombre de los clientes. No era popular en la oficina, era respetada, que es algo completamente diferente. Sus jefes la admiraban en privado, pero raramente lo decían en voz alta. Sus colegas la observaban con una mezcla de admiración y algo más difícil de nombrar. Algo que se esconde detrás de comentarios casuales, de miradas que duran un segundo de más, de preguntas que parecen inocentes pero nunca lo son del todo. Valentina lo conocía bien. Había aprendido a identificarlo desde los 12 años. Lo ignoraba cuando podía, lo enfrentaba cuando era necesario. Y esa noche, en la mansión Arteaga Villanueva, iba a necesitar todo lo que había aprendido en su vida, porque lo que le esperaba no era solo una cena de gala, era una prueba y también era una trampa. La invitación llegó por correo formal 3 semanas antes del evento, una cena de gala organizada por la familia Arteaga Villanueva, uno de los apellidos más antiguos y poderosos del mundo empresarial catalán. Rodrigo Arteaga Villanueva, el patriarca, controlaba una red de empresas que iba desde bienes raíces hasta medios de comunicación, pasando por fondos de inversión que tocaban casi todos los sectores productivos del país. La cena era una ocasión estratégica, una reunión encubierta donde las alianzas se sellaban con una copa de champán y una conversación en el ángulo correcto del salón. Valentina había sido invitada a través de su empresa porque uno de los fondos que ella manejaba era candidato a convertirse en socio minoritario de uno de los proyectos de la familia. Era una oportunidad real, un paso que podía cambiar la trayectoria de su carrera de manera definitiva. Llegó esa noche con su vestido esmeralda anaranjado de tirantes finos y escote cruzado que brillaba con cada movimiento bajo la luz de los candelabros. Se había preparado durante semanas para esa reunión. Conocía los números, conocía los proyectos, conocía los nombres, conocía las posiciones. Estaba lista. El salón era exactamente lo que esperaba. Mármol blanco, flores de temporada en centros de mesa elaborados, vajilla de porcelana,
copas de cristal tallado y una colección de personas vestidas para impresionar que hablaban en voz lo suficientemente alta para ser escuchadas, pero nunca lo suficiente para revelar nada real. Valentina encontró su lugar en la mesa principal, exactamente donde la habían asignado. A su derecha, un hombre de cabello oscuro y barba cuidada que vestía un smoking azul con payatera y que desde el primer momento la miró con la clase de curiosidad que no viene acompañada de respeto. A la derecha de él, una mujer blanca de vestido plateado con lentejuelas que se presentó como Luciana, aunque nunca dio apellido, y que sonrió de la manera en que sonríen las personas que han decidido que no les caes bien antes de conocerte. La anfitriona principal de la mesa era Sofía Montoya de Arteaga, la nuera del patriarca, una mujer de unos 40 años con el cabello blanco recogido y un vestido amarillo dorado que dejaba los hombros al descubierto. Era quien controlaba los movimientos sociales de la noche con una habilidad que solo dan años de práctica y una indiferencia cultivada a todo lo que no encaje con su imagen del mundo. La cena comenzó sin incidentes. Los platos llegaron en orden. Las conversaciones fluyeron con la superficialidad calculada que caracteriza a esos ambientes. Valentina participó cuando fue apropiado, guardó silencio cuando fue estratégico y observó todo con la atención detallada que le había dado su carrera. Notó que Sofía la miraba más de lo necesario. Notó que Esteban hacía preguntas que no eran preguntas, sino formas de medir. Notó que cuando ella hablaba, algunas personas de la mesa bajaban la mirada o cambiaban el tema de manera tan casual que casi podría haber parecido accidental. Casi. Hacia el final de la primera hora, cuando el ambiente se había calentado con el alcohol y la confianza que éste da, los comentarios comenzaron, pequeños al principio. Alguien mencionó que era sorprendente que un analista tan joven hubiera llegado tan lejos en tan poco tiempo, con un tono que convertía el cumplido en una pregunta. Alguien más dijo que su empresa había hecho un trabajo admirable al diversificar su equipo, como si Valentina fuera una política corporativa y no una profesional con resultados concretos. Esteban, con su smoking azul y su copa medio vacía, hizo un comentario sobre los barrios donde crecen los mejores talentos, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Valentina respondió a cada uno con precisión quirúrgica, sin elevar la voz, sin perder la compostura, con la clase de argumentos que dejaban poco espacio para respuesta. Y eso, exactamente eso, fue lo que encendió algo en Sofía Montoya de Arteaga. Porque las personas que han vivido toda su vida sin ser cuestionadas en sus propios espacios no saben cómo procesar la calma de alguien que se niega a ser disminuido. Y Sofía no supo, o no quiso saber. Valentina estaba hablando por teléfono cuando ocurrió. Una llamada breve, discreta, con la mano ligeramente alzada pidiendo un momento de pausa a la conversación. Y fue en ese instante, con Valentina parcialmente distraída, con su atención dividida, cuando Sofía tomó su copa de champán, se inclinó levemente desde su posición y la vació completamente sobre la cabeza de Valentina. El líquido cayó en cascada sobre su cabello corto y oscuro, sobre sus hombros, sobre el tejido brillante de su vestido esmeralda. Un momento de silencio. Uno solo. Y luego, las carcajadas. Esteban, con su barba y su smoking azul, con la boca completamente abierta en una carcajada que llenó el espacio. Luciana, con su vestido de lentejuelas plateadas, con la mano sobre el pecho como si la risa le doliera de tan intensa. Otros en la mesa mirando sus teléfonos, sonriendo, algunos ya grabando. Y Sofía, de pie detrás de ella, con la copa vacía en la mano y una expresión de absoluta satisfacción en el rostro, como si acabara de hacer exactamente lo que había planeado desde el momento en que Valentina cruzó la puerta. Valentina no se movió durante 3 segundos completos. Dejó que el champán terminara de caer. Dejó que las risas llenaran el salón. Y luego, con una lentitud deliberada que hablaba más que cualquier grito, bajó el teléfono y miró directamente a Sofía a los ojos. Lo que nadie supo en ese momento era que la llamada de Valentina no había terminado. El teléfono seguía conectado. Y al otro lado de la línea era Ricardo Mena, periodista de investigación con quien Valentina había mantenido contacto profesional durante meses en el contexto de una investigación que había comenzado mucho antes de esa cena. Una investigación sobre irregularidades fiscales en varios fondos de inversión del país, algunas de las cuales llevaban el nombre de la familia Arteaga Villanueva de manera cada vez más insistente en los documentos que habían llegado de fuentes anónimas. Valentina no había ido a esa cena solo para cerrar un trato.
Había ido porque necesitaba confirmar ciertos patrones de comportamiento. Necesitaba ver de cerca cómo operaba esa familia cuando creía que nadie miraba con atención. Y Sofía acababa de darle exactamente lo que necesitaba. Pero lo que convirtió esa noche en algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás no fue solo la llamada, ni la grabación. Fue lo que Valentina hizo a continuación. Se puso de pie, se tomó un momento para tomar la servilleta de la mesa y limpiar lo que pudo de su rostro con una calma que detuvo las risas gradualmente, como cuando el aire sale de un globo. Miró a Sofía con una expresión que no era furia ni humillación, era reconocimiento. La clase de mirada que dice: ahora sé exactamente lo que eres, y eso me es suficiente para mí. Luego tomó su cartera, agradeció formalmente al anfitrión principal que estaba en el extremo opuesto de la mesa, con la expresión confundida de quien no sabe si lo que acaba de ver es un error o una declaración de guerra, y se dirigió hacia la salida del salón con pasos tranquilos y precisos que resonaron sobre el mármol como los de alguien que sabe exactamente a dónde va. Lo que nadie supo tampoco era que Valentina había llegado a esa cena con meses de documentación. Correos internos que le habían llegado de manera anónima, pero que apuntaban a movimientos financieros que no podían explicarse por razones legítimas. Nombres, fechas, cifras, y el patrón que ella había identificado en los números, ese mismo que sus superiores habían descartado como exceso de precaución cuando lo había presentado meses atrás, resultaba ser el centro de todo. Durante semanas, Valentina había debatido consigo misma si entregarlo o esperar. Lo había presentado a sus superiores primero, que lo minimizaron con la clase de incomodidad que tienen las personas cuando la información correcta llega desde el lugar equivocado según su escala mental. Lo había documentado mejor, lo había llevado más arriba, y cada vez había encontrado la misma resistencia silenciosa. Esa noche, empapada de champaña en la entrada de la mansión más ostentosa que había pisado en su vida, Valentina tomó su decisión. Llamó a Ricardo Mena de nuevo, esta vez con la voz más tranquila que tenía. Le dijo que estaba lista y que todo lo que necesitaba estaba en los archivos que le enviaría esa misma noche. La familia Arteaga Villanueva creyó que esa noche habían humillado a una joven que se había atrevido a sentarse en su mesa. Lo que en realidad hicieron fue convencerla definitivamente de que no había ninguna razón para seguir esperando. Lo que creyeron que era una victoria sobre una mujer que no encajaba en su mundo fue en realidad el momento en que le dieron el último empujón que ella necesitaba para destruirles el suyo. Los titulares llegaron 3 semanas después. Primero en el portal de investigación donde Ricardo Mena publicaba su trabajo, luego en los medios regionales, luego en los nacionales. El nombre Arteaga Villanueva apareció vinculado a una serie de irregularidades fiscales que habían sido invisibles durante años, no porque fueran difíciles de encontrar, sino porque nadie con suficiente información había tenido suficiente razón para buscarlas con determinación. La investigación reveló fondos paralelos, movimientos de capital hacia cuentas en jurisdicciones con nula transparencia y una red de inversiones que usaba nombres de terceros para mantener alejado el apellido de todo lo que pudiera generar escrutinio. No era el crimen del siglo, pero era suficiente. Suficiente para que la agencia tributaria abriera una investigación formal. Suficiente para que varios de los socios estratégicos de la familia comenzaran a tomar distancia de manera pública y silenciosa al mismo tiempo. Suficiente para que el proyecto en el que Valentina había sido invitada a participar colapsara antes de firmarse, porque nadie quería su nombre cerca de lo que se venía. Rodrigo Arteaga Villanueva intentó durante los primeros días negar cualquier conexión entre los documentos publicados y la realidad de sus cuentas. Sus abogados enviaron cartas a medios y periodistas. Sus relaciones públicas construyeron narrativas de ataque a la credibilidad de la fuente. Intentaron señalar a Valentina como una empleada resentida con un conflicto de intereses personal, sin entender que esa narrativa solo lograba confirmar lo que todos ya estaban pensando, porque el video, no el de la llamada, sino el que habían grabado varios de los propios invitados esa noche con sus teléfonos, pensando que documentar la humillación de Valentina era algo gracioso para compartir entre ellos. Ese video terminó en manos de alguien que no pensaba igual que ellos. Y de ahí pasó a las redes, y de las redes a todas partes. El vestido esmeralda anaranjado, el champán cayendo en cascada, la carcajada del hombre en smoking azul, la sonrisa de satisfacción de Sofía con su vestido amarillo dorado, y Valentina poniéndose de pie en silencio, con una dignidad que la cámara no podía ignorar aunque hubiera querido.
El video fue visto millones de veces en 48 horas, y la conversación que generó no era solo sobre ese momento en ese salón, era sobre todos los momentos iguales a ese que ocurren sin cámara, sin testigos, sin consecuencias visibles. Era sobre la manera en que los espacios de poder se construyen para que algunas personas nunca se sientan completamente dentro de ellos, sin importar cuánto trabajen, cuánto se preparen, cuánto demuestren. Era sobre la diferencia entre ser tolerado y ser respetado, y sobre cuántas personas confunden las dos cosas todos los días. Sofía Montoya de Arteaga publicó una disculpa en sus redes sociales 4 días después. Era del tipo de disculpa que pide perdón sin reconocer exactamente qué fue lo que hizo mal, que habla de un momento de tensión y de un error de juicio, sin pronunciar nunca las palabras que harían falta para que fuera una disculpa real. La gente la leyó, la gente la analizó, y la gente dijo lo mismo que siempre dice cuando las personas poderosas se disculpan de esa manera, que la disculpa estaba diseñada para protegerla a ella, no para reparar el daño que le había hecho a otra persona. Valentina no respondió públicamente durante casi 2 semanas. Cuando lo hizo, fue en una entrevista breve y directa, donde dijo pocas cosas, pero todas con precisión. Dijo que lo que había ocurrido esa noche no había sido un error de juicio ni un momento de tensión. Dijo que era el resultado de un sistema en el que ciertas personas han aprendido que pueden hacer ciertas cosas sin consecuencias, porque siempre ha sido así. Dijo que no había salido de esa sala esa noche pensando en venganza, porque la venganza no le interesaba. Dijo que había salido pensando en responsabilidad, que es algo completamente diferente. Y dijo que si alguien sentado en ese salón esa noche, o fuera de él, había vivido algo similar en algún espacio donde el poder se concentra de manera desigual, necesitaba saber que el silencio no era la única opción disponible. La firma donde Valentina trabajaba, que había guardado silencio durante los primeros días del escándalo, con la clase de prudencia que a veces se parece demasiado a la cobardía, terminó emitiéndole un respaldo público que llegó tarde, pero que llegó. Varios de sus colegas, que la habían mirado de esa manera difícil de nombrar durante años, la llamaron por teléfono. Algunos le pidieron disculpas. Algunos simplemente dijeron que la apoyaban, lo cual también era nuevo. Y la investigación que Valentina había aportado siguió su curso con independencia de lo que ocurriera con el video, la disculpa o los titulares. Los números eran los números, y los números no cambian dependiendo de quién los mira. La familia Arteaga Villanueva tardó varios meses en entender completamente el alcance de lo que habían provocado esa noche, con un gesto que probablemente les pareció pequeño, casi insignificante, casi sin importancia. Como si verter champán sobre la cabeza de una mujer en un salón lleno de personas que reían fuera algo que desaparece con el amanecer. No desapareció. Se quedó en cada conversación sobre racismo en espacios de élite. Se quedó en cada análisis sobre cómo el privilegio se defiende a sí mismo cuando se siente amenazado por la presencia de alguien que no debería estar ahí, según las reglas no escritas que rigen esos lugares. Se quedó como el ejemplo más reciente de una historia que lleva siglos repitiéndose, con distintos nombres, distintos salones, distintos champán, pero la misma mecánica, la misma lógica, el mismo error de cálculo de las personas que creen que la humillación es una herramienta de control y no el detonador de su propia destrucción. Valentina Cruz no había llegado a esa cena buscando convertirse en un símbolo, había llegado buscando hacer su trabajo. Pero cuando los sistemas fallan y los espacios se cierran y las puertas se bloquean de maneras que no siempre tienen candado visible, a veces la única respuesta posible es la verdad, sin adornos, sin venganza, sin necesidad de que el otro lo entienda para que sea real. Solo la verdad en el momento exacto en que deja de poder ser ignorada. Y eso, exactamente eso, fue lo que Valentina Cruz le hizo al imperio de los Arteaga Villanueva. No lo destruyó con furia, lo destruyó con evidencia. Y esa es siempre la manera más permanente de hacerlo. Quedan preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Cuántos salones como ese hay todavía? ¿Cuántas Valentinas no tienen los documentos, ni el periodista, ni la grabación? ¿Cuántas veces ocurre lo mismo sin que nadie lo vea, sin que nadie lo grabe, sin que nadie lo publique? ¿Cuánto talento ha sido desplazado de espacios donde habría cambiado las cosas, simplemente porque alguien decidió que no encajaba según criterios que nunca tienen que ver con la capacidad?
Esas preguntas no tienen una respuesta en esta historia, pero tienen una respuesta posible en las decisiones que cada persona toma dentro de los espacios donde tiene influencia, en si elige reír o no reír, en si elige hablar o guardar silencio, en si elige mirar a alguien como un número en una política de diversidad o como una persona con una historia, una familia, un esfuerzo y una dignidad que no negocia su valor, dependiendo de quién la mire. Valentina lo sabía esa noche, antes de entrar al salón. Lo sabía cuando caminaba por su barrio a los 12 años. Lo sabía cada vez que presentaba un análisis y sentía las miradas que dudaban antes de leer los números. Siempre lo supo. La diferencia esa noche fue que el mundo también lo vio. Si esta historia te llegó, si te hizo pensar, si sentiste algo mientras la escuchabas, suscríbete al canal para no perderte ningún video. Subimos historias como esta todos los días. Dale like si crees que estas historias deben seguir contándose y comparte este video con alguien que necesita escucharlo hoy.